Hola, buen día, espero que estén bien. Soy Marisol Vega, profesora de canto, y nosotros hablamos mucho de técnica, de cosas muy importantes para cantar, pero creo que también es importante enterarnos de la parte cultural. Uno tiene que ser buena cantante, buen intérprete y también conocer acerca de los compositores y sobre la música. Este año, el 2020, que pucha que nos ha tocado duro, es también el año de Beethoven, porque se cumplen 250 años de su nacimiento. Él nació el año 1970 en una ciudad alemana que se llama Bonn. Es importante recordarlo porque él es una persona que tiene un legado muy influyente hacia la música más posterior. Él también estudió en la misma ciudad que estudió Mozart, por lo tanto, todo el peso de su música es muy fuerte en la música occidental, en la música que escuchamos nosotros hasta el día de hoy. Bueno, conversemos entonces de Beethoven. Él viene de una ciudad llamada Bonn y estudió en Viena, como les había contado, donde también estudió Mozart. Ellos fueron los últimos que hicieron obras de un movimiento llamado el clasicismo. Y Beethoven, como era un poquito más joven que Mozart, también alcanzó a componer cosas que eran del periodo llamado romanticismo. Esos son dos periodos. Entonces, su arte se expresó en varios géneros. Las sinfonías, en el ballet, en el teatro, en la ópera, y resultó muy significativo en obras para piano. Beethoven escribió muchísimo para piano y también en música de cámara. La música de cámara son grupitos pequeños que se reunían para hacer música, por ejemplo, en las casas, en la corte, a gente con mucha plata que pudiera pagar que les hicieran un concierto en su casa, ese tipo de cosas, o reuniones de amigos. Entre las cositas que escribió 32 sonatas para piano. Eso es muchísimo. Música de cámara, como les había dicho, concertantes, que son conciertos para piano, para violín, que son cositas donde los músicos tocan ellos solos, música sacra, que es la música de las iglesias. En esto entran dos misas, que las misas tienen varias partes, que son el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, Benedictus y Agnus Dei, imagínense. Y un oratorio, que es también música de iglesia. Solo escribió una ópera, que es la ópera Fidelio, porque no le gustaba a él componer mucho para las voces, le gustaba mucho más lo que son los instrumentos. Pero como les había contado, también escribió para ballet y obras teatrales. Beethoven mostró que él era un muy buen músico desde pequeño. Daba conciertos cuando tenía 7 años, se notaba de que le gustaba mucho la música y de que él iba por ahí. Y su padre era director de orquesta en la ciudad de Bonn, que es la ciudad donde él nació. El papá era una persona alcohólica, no tenía muy buen comportamiento y tampoco pensaba mucho en cómo era la vida de Beethoven y en cómo cuidar a su hijo. Por lo tanto, empezó a enseñarle mucho clarinete, mucho órgano, mucho piano, y lo forzaba a seguir y seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando porque él quería que su hijo se convirtiera en una estrella. Pero sin embargo lo llenó tanto de trabajo que le produjo problemas emocionales a Beethoven, porque él, por ejemplo, no podía ir al colegio y no compartía casi nada con los niños porque estaba preocupado de otras cosas. Así que realmente explotó mucho a Beethoven. El papá estaba tan entusiasmado de que él tuviera una carrera musical que incluso lo despertaba en las noches, cuando él estaba con los amigos tomando, y lo hacía tocar para que los amigos lo escucharan, porque estaba muy orgulloso de su hijo. Pero Beethoven empezó con problemas de salud en ese momento porque no lo dejaban dormir, su crecimiento se veía interrumpido y ya casi no iba al colegio porque tenía que practicar la música. Bueno, en su familia comenzaron a pagarles profesores caros, entre ellos Christian Neffe, que es un compositor muy importante, que él influenció el estilo de música de Beethoven, mostrándole también, por ejemplo,
obras escritas de pensadores importantes de antes y también contemporáneos a su época, porque si ustedes se fijan, no hay solamente música que sea instrumental, también hay mucha música que es vocal, o sea, música que se canta, y esta tiene letra, y no siempre la letra la agregan los compositores, de hecho, es muy poco probable que lo hagan, ellos solo componen música. Así que muchos se ponen de acuerdo con los escritores o agarran algún poema antiguo. Bueno, Neffe lo estimaba mucho porque esperaba de que Beethoven se convirtiera en un segundo Mozart. Acuérdense que Mozart es un poquito anterior a Beethoven. Mozart nació en 1756 y se murió en 1791. Y Beethoven en 1770. Ojo, el otro en 1756. Y Beethoven murió en 1827. Se supone que en algún momento, cuando Beethoven tenía 16 años y viajó por primera vez a Viena, acuérdense que ahí es donde estudió Mozart y donde estudió Beethoven, se presentaron. Los presentaron algunas personas, pero no hay ninguna prueba de que esto haya pasado realmente. Así que algunos historiadores de la época dicen que eso pasó, pero no hay ni cartas ni diarios que uno pueda decir, ok, aquí está la prueba de que ellos se conocieron. Por lo tanto, esto queda en el aire. De todas maneras, después de esa primera ida de Beethoven a Viena, tuvo que devolverse, ya que, como les había contado en un principio, su papá era alcohólico y no cuidaba a su mamá y a sus otros 2 hermanos que habían quedado vivos, porque eran 7 hermanos, pero quedaron vivos solo 3. Y la mamá empezó a tener problemas de tuberculosis y ya estaba por morir. Así que Beethoven tuvo que parar sus estudios y devolverse desde Viena a Bonn, que es la ciudad donde había nacido. Beethoven, cuando ya cumplió 24 años, publicó su primera obra importante, que eran 3 tríos para piano, violín y violonchelo. Y el año siguiente, en 1795, realizó su primer concierto público en Viena como compositor profesional ya, en el que él interpretó sus propias obras. Así que esto es muy importante para él, porque pasó muchos años estudiando y recién ahí a los 24 pudo hacer algo muy grande. Beethoven en ese momento vivía de la composición, de los conciertos que estaba haciendo, vivía de sus obras, de hacer cosas con músicos famosos. Por lo tanto, se fue acercando mucho a la gente que tenía plata y a la corte. Se hizo muy amigo de un príncipe también que le estaba pasando dinero para que él sobreviviera. Así que empezó a amasar una gran fortuna de dinero. Así que muy pronto Beethoven dejó de necesitar los conciertos y recitales en los salones para poder sobrevivir, porque ya todos los editores, que son los que hacen las obras, los que las fotocopian, ese estilo, se disputaban las obras de Beethoven. Además, la aristocracia, que quizás estaba ya avergonzada por lo que había pasado con la muerte de Mozart, ya que a Mozart lo dejaron morir en la pobreza. Mozart murió muy pobre. Entonces no querían que le pasara lo mismo a Beethoven. Así que le asignaron una pensión, como cuando la gente se jubila, pero él mientras componía le daban una pensión para que pudiera vivir tranquilamente sin ninguna complicación económica. Bueno, a lo largo de sus últimos 30 años de vida, el compositor alemán, Beethoven, fue perdiendo progresivamente con el tiempo la audición. Imagínense qué complicado para una persona que vive de la música de repente darse cuenta que te estás quedando sordo y no vas a poder escuchar nunca más lo que tú estás componiendo. Así que empezó a dejar de a poco la música. Seguía componiendo porque le encantaba, pero empezó a darse cuenta que, por ejemplo, los sonidos agudos ya él no los podía escuchar. Tampoco podía escuchar cuando la gente le estaba hablando. Entonces empezó a componer menos, a retirarse, a no estar tan vigente en todo lo que es las juntas con los amigos, las juntas con la corte. Empezó a desaparecer de a poco. Pero no fue hasta su último año de vida que la sordera llegó a ser muy profunda. Poco después de presentar la primera sinfonía, cuando empezaba recién a salir la primera empezaba recién a salir su carrera a flote muy, muy grandemente, él empezó a notar los primeros síntomas de sordera. Bueno, él siguió componiendo, siguió y
hizo como si nada estuviera pasando. Pero sus amigos empezaron a darse cuenta, la gente empezó a darse cuenta de que él estaba perdiendo la audición. Entonces, cuando él ya tenía 32 años y esto empezó a pasar, empezó a crearle miedo. Le empezó a crear miedo a hablar con la gente, mostrarse socialmente, porque todos iban a dar cuenta de que él ya no lo podía oír nada. Y eso, en su estatus de músico, de persona ya conocida, era muy feo y muy malo para él, porque la gente iba a empezar a sentir pena por él. Bueno, después ya cuando lo asumió, él andaba con un cuadernito y escribía las preguntas y les pedía a la gente también que lo que él no alcanzaba a escuchar, por favor se lo anotaran en el cuadernito. La vida personal de Beethoven, todo lo que no es su carrera, lo bonito, fue muy problemática debido a la sordera que él tenía. Incluso él llegó en su momento a pensar en el suicidio. Según afirmó en los documentos encontrados en, esta parte es importante, el testamento de Heiligenstadt. Muy complicado de pronunciar, pero esta es una carta que escribió en ese lugar donde relata la desesperación del compositor por su creciente sordera y sus deseos, porque, como les había contado, cuando él era pequeño empezó con problemas físicos. Él necesitaba mucho, planteaba en esta carta, poder curarse, poder dejar de sentir malestar. Tenía problemas al estómago, ya no estaba escuchando, problemas emocionales, tenía depresión. Él estaba realmente muy mal. Entonces lo único que quería y que escribía en esa carta era que no pensara la gente que él estaba alejándose de los círculos sociales porque él era un antipático, sino que él realmente sufría mucho al ver que ya no podía comunicarse. Y relata también que le habría encantado poder completar su destino artístico, de seguir escribiendo a lo largo de los años, pero que esto lo estaba matando y que él quería suicidarse. Este documento Beethoven lo guardó y no se supo de él hasta el día de su muerte. Él lo escondió porque nunca quiso mostrárselo a nadie, nunca quiso que nadie supiera lo que él estaba pensando. Beethoven, por esto mismo de la sordera, empezó, como les había comentado, a ser una persona con mucha ira, muy enojón, problemas emocionales, y se alejó de la gente. Sin embargo, él tuvo un grupo de amigos muy bueno. Sus amigos siempre se preocuparon de él por toda la vida, quizás atraídos porque su personalidad era muy fuerte, quizás porque él era muy talentoso, pero fuera de eso lo querían. Así que lo acompañaron y, como vamos a ver más adelante, lo cuidaron también cuando empezó a faltarle el dinero, ya que él también empezó a tener problemas económicos al dejar de componer. Por esto de la sordera, Beethoven entabló contacto con un inventor de la época, una persona que hacía inventos, cosas, que se llamaba Johann Massel, y él le construyó varias cositas y todo, unas cornetitas que se metían en la oreja, o sistemas para escuchar el piano, cosas para que Beethoven dejara de ser sordo, pero lamentablemente no funcionaron. Y bueno, se hizo amigo con este inventor, Johann Massel. Y él escribió una obra orquestal que se llama La Victoria de Wellington en 1813 y lo hizo pensando en un instrumento que Massel creó, un invento, que era, imagínense un órgano de estos grandes que tienen esos tubos y que suenan muy fuerte, que están dentro de las iglesias. Imagínense eso, pero que en vez de tubos lo llenó de trompetas, de violines, de clarinetes, de cosas que metieran bulla. Entonces iban apretando los pedales de abajo que traen los órganos, pero iba saliendo todo el sonido de los otros instrumentos. Era muy loco. Y aparte también eso podía imitar los sonidos de los cañones, de las balas. Así que ya Beethoven le compuso una obra para ocupar este instrumento llamado panarmónico. Esta obra era un homenaje a la victoria sobre los ejércitos napoleónicos en la batalla de Victoria. Ustedes saben que en esta época estaba también Napoleón Bonaparte, entonces estaban
haciendo composiciones acerca de estas guerras. Sin embargo, Beethoven mismo se dio cuenta de que su composición era muy mala. Y él dijo, esta composición es basura. Y hoy esa obra sobre la batalla de Wellington está completamente olvidada y el invento, el panarmónico de Marcel, nadie más lo volvió a ocupar. El último que quedaba se destruyó en la Segunda Guerra Mundial. En esta época comenzaron los problemas económicos de Beethoven, ya que uno de sus mecenas, ¿se acuerdan de que habíamos hablado de que él tenía muchos amigos, entre ellos un príncipe? Es el príncipe Lobkowitz. Él lo mantenía y sufrió una quiebra económica y falleció al caerse de su caballo. Entonces los herederos de este príncipe decidieron que ya no le iban a pagar, porque no tenían obligaciones financieras con Beethoven. Por lo tanto, él empezó a quedarse pobre, casi en la miseria, a pesar de que él tenía una gran fortuna en acciones financieras, pero no tenía dinero. Él le escribió a sus amigos en Londres para pedirles plata, si le podían prestar. Y como les había contado, él tenía un grupo de muy buenos amigos que lo querían mucho. Entonces le respondieron de inmediato y le mandaron 100 libras esterlinas, que es una cantidad de plata grande, y de manera incondicional, no tenía para qué devolverlas. Cuando se difundió en Viena de que Beethoven ya estaba en un estado terminal, porque él ya estaba por morirse, ¿se acuerdan de todo lo que hablamos de que tenía problemas en la guatita? No estaba viendo bien, la verdad. Estaba viejito para la época, 53 años ahora es una persona joven, pero en la época estaba muy mal llevado. Entonces, cuando se empezó a hablar sobre que Beethoven ya no estaba bien, la gente empezó a ir. Empezaron a ir todos los amigos de Beethoven, empezó a ir gente que en ese momento no era famosa, como Schubert, que es un compositor del romanticismo, acuérdense el movimiento que venía después del clasicismo, para verlo, para conocerlo, para que no se fuera la oportunidad de haber conversado con Beethoven. Así que empezaron a mantenerlo. Esto no ocurrió de un momento a otro. Beethoven estuvo mal durante muchos meses. Entró en coma, le pasaron un montón de cosas. Entonces lo empezaron a acompañar hasta que finalmente él fallece. A su funeral va mucha gente conocida y se toca el Requiem de Mozart. ¿Se acuerdan de que ellos fueron contemporáneos? Justamente, se toca ese Requiem, la gente lo acompaña mucho y bueno, vuelven a la casa los familiares y ahí empiezan a revisar las cosas de Beethoven y encuentran la carta de la que estábamos hablando en un principio, el testamento de Heiligenstadt. Muy complicado el nombre, pero me imagino que por eso se van a acordar. Y se encuentra, aparte, la carta dirigida al gran amor de Beethoven. Beethoven nunca se casó, tuvo muchos amoríos, pero nunca se llegó a casar. La carta va dirigida hacia la amada inmortal, a quien él siempre le escribía como su ángel, como que fuera la misma persona que él. Era un amor que él realmente sufrió mucho, porque esta era una mujer casada. Nunca se supo realmente de qué murió Beethoven. Se sabía que estaba afectado desde niño, pero no se sabe cuál fue la real causa. Sin embargo, hoy día los médicos la catalogan como una insuficiencia hepática, pero no hay un nombre de una enfermedad que uno pudiera decir qué es esa. ¿Se acuerdan de que hablamos de que Beethoven tenía problemas de ira, de depresión? Y la mayoría de las cosas fueron causadas por su sordera. Bueno, la gente lo empezó a tildar de misántropo, o sea, como que odiaba a las personas, lo empezaron a tratar mal y él escribió el testamento del que hablamos. Así que les voy a leer un poquito de lo que él sentía, porque en ese momento él quería suicidarse, de lo que él estaba pasando solo, porque simplemente él se alejó de la sociedad y empezó a vivir solo en el campo. Y de esta manera fue perdiendo también su dinero, ¿verdad?
Bueno, la carta dice más o menos así. Tengamos en cuenta de que así era como escribía la gente en la época. Oh, hombres que me juzgáis malevolentes, testarudo, misántropo, cuán equivocados estáis. Desde mi infancia mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de bondad. Inclusive me encontré voluntarioso para realizar acciones generosas. Pero, reflexionad, que hace ya 6 años en los que me he visto atacado por una dolencia incurable, agravada por médicos insensatos, ya que Beethoven tomó muchos medicamentos, vio muchos médicos y no funcionó nada. Bueno, seguimos con la carta. Estafado año tras año con la esperanza de una recuperación y finalmente obligado a enfrentar el futuro de una enfermedad crónica, cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Nacido con un temperamento ardiente y vivo, hasta inclusive susceptible a las distracciones de la sociedad, fui obligado temprano a aislarme, a vivir en soledad. ¿Se acuerdan cuando él era niño? Cuando en algún momento traté de olvidar eso, cuán duramente fui forzado a reconocer entonces doblemente la realidad de mi sordera. Y aún entonces era imposible para mí decirle a los hombres, habla más fuerte, grita, porque estoy sordo. ¿Cómo era posible que yo admitiera tal flaqueza en un sentido que en mí debiera ser más perfecto que en otros? Un sentido que una vez poseí en la más alta perfección, una perfección tal como pocos en mi profesión disfrutan o han disfrutado. No puedo hacerlo. Entonces perdonadme cuando me veáis retirarme, cuando yo me mezclaría con vosotros con agrado. Mi desgracia es doblemente dolorosa porque forzosamente ocasiona que sea incomprendido. Para mí no puede existir la alegría de la compañía humana, ni los refinados diálogos, ni las mutuas confidencias. Solo me puedo mezclar con la sociedad un poco, cuando las más grandes necesidades me obligan a hacerlo. Debo vivir como un exiliado. Si me acerco a la gente, un ardiente terror se apodera de mí, un miedo de que puedo estar en peligro, de que mi condición sea descubierta. Así ha sido durante el año pasado que pasé en el campo, ordenado por mi inteligente médico a descansar mi oído, tanto como fuera posible. En esto coincidiendo con mi natural disposición, aunque algunas veces quebré la regla, movido por mi instinto sociable, pero qué humillación cuando alguien se paraba a mi lado y escuchaba una flauta a la distancia, y yo no escuchaba nada, o alguien escuchaba cantar a un pastor, y yo otra vez no escuchaba nada. Estos incidentes me llevaron al borde de la desesperación. Un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo. Parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir. Y entonces soporté esta existencia miserable, verdaderamente miserable, una naturaleza corporal hipersensible a la que un cambio inesperado puede lanzar del mejor al peor estado. Paciencia. Está dicho que ahora debo elegirla para que me guíe. Así lo he hecho. Espero que mi determinación permanecerá firme para soportar hasta que las inexorables parcas son las muertes, les plazca cortar el hilo. Tal vez mejoraré, tal vez no. Estoy preparado. Forzado ya a mis 28 años a volverme un filósofo. No es fácil, y menos fácil para el artista que para otros. Ser divino, tú que miráis dentro de lo profundo de mi alma, tú sabes que el amor al prójimo y el deseo de hacer el bien habitan ahí. Hombres, cuando algún día leáis estas palabras, pensad que habéis sido injusto conmigo, y dejad que se consuele el desventurado al descubrir que hubo alguien semejante a él, que a pesar de todos los obstáculos de la naturaleza, igualmente hizo todo lo que estuvo en sus manos para ser aceptado en la superior categoría de los artistas y los hombres dignos. Ese es un extracto. Qué maravilloso, qué distinto, qué feo lo que él estaba viviendo. Pero así fue la vida de Beethoven. Me gustaría que para terminar escucháramos un pedacito de algunas de sus obras. Esta, por ejemplo, es para Elisa. Preciosa, ¿cierto? Les estoy mostrando las que yo sé que van a ser más conocidas para ustedes, para que piensen en todo lo que vivió Beethoven
y lo recuerden estas obras, recuerden y asocien a Beethoven con estas canciones que para ustedes son conocidas y conozcan un poquito más de su historia. Aquí viene otra, un pedacito de la Novena Sinfonía. Esa yo estoy segura de que muchos reconocen la música. Ese es el himno a la alegría que lo compuso ya al final de su vida. Imagínense, componer el himno de la alegría queriendo suicidarse. Es muy fuerte. El himno a la alegría es todo lo que Beethoven quería. Él quería ser feliz. Por lo tanto, es súper fuerte que él haya escrito eso al final de su vida. Es muy fuerte. Ahora vamos con el último pedacito de la Quinta Sinfonía. Seguramente también la conocen. Bueno, chicos, espero que todos hayan aprendido, que los niños de la casa, que los jóvenes y que toda la familia haya disfrutado con este programa, porque es algo de cultura general que todos tenemos que conocer. Es importante lo que pasó antes, es importante la historia, es importante saber. Y quizás les haya gustado también un poquito de la historia de Beethoven y puedan investigar en sus casas acerca de él. Un abrazo a todos, cuídense mucho, chao.